Presencié una pelea familiar tan fuerte que destruyó mi infancia y desde ese día nada volvió a ser igual, porque esa herida me cambió para siempre. Tenía apenas 10 años cuando viví la noche que cambió mi vida para siempre. Hasta ese día, yo creía que mi familia era normal, que lo que veía en casa era lo que pasaba en todos los hogares, papá y mamá discutiendo de vez en cuando, pero siempre juntos al final del día. Esa noche, sin embargo, todo fue distinto. Yo estaba en mi cuarto jugando con mis carritos cuando escuché un portazo tan fuerte que pensé que se había roto la puerta de la sala. Segundos después, los gritos empezaron. Al principio eran palabras sueltas, luego insultos, y después, cosas que jamás pensé escuchar de la boca de mis padres. Me asomé por la rendija del pasillo, con el corazón en la garganta. Vi a mi papá con los ojos llenos de furia, señalando a mamá con la mano temblorosa, mientras ella lloraba y trataba de defenderse. De pronto, papá tomó un vaso del comedor y lo lanzó contra la pared. El estallido me hizo saltar. Yo quería correr, quería taparme los oídos, pero mis pies no respondían. Lo que presencié después se quedó grabado en mi memoria. Mi papá empujó a mamá, y ella cayó contra el sofá. Su rostro estaba lleno de lágrimas y miedo. En ese momento entendí que esa pelea no era como las otras, esta vez algo se había roto de verdad. Me escondí detrás de la pared, abrazando mis rodillas, deseando que todo terminara, pero sabiendo que mi vida jamás volvería a ser la misma. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. Yo seguía siendo un niño de 10 años, pero ya no miraba a mis padres de la misma manera. Antes, mi papá era mi héroe, el hombre fuerte que todo lo podía, mi mamá, la mujer que me daba seguridad y ternura. Pero tras esa pelea, ambos se volvieron extraños para mí. Durante días, la casa estuvo cubierta por un silencio extraño. Nadie mencionaba lo ocurrido, como si trataran de enterrar aquel recuerdo. Pero yo no podía olvidarlo. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, saltaba del miedo. Cada vez que papá levantaba la voz, aunque fuera para llamarme a cenar, sentía que iba a explotar otra tormenta. Lo peor era la culpa. Yo pensaba que, de alguna manera, todo era mi responsabilidad. Recuerdo que me decía a mí mismo, si me porto bien, si saco buenas notas, quizá ellos dejen de pelear. A esa edad no entendía que los problemas eran entre ellos, no por mí. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que papá se iba y nunca volvía, o que mamá lloraba sin parar mientras yo trataba de consolarla y no podía. Me despertaba sudando, temblando, con el corazón acelerado. Intentaba hablar con mamá, pero ella siempre me respondía lo mismo: no te preocupes, hijo, son cosas de adultos. Esa frase, repetida una y otra vez, me hizo sentir invisible. Como si mis miedos no importaran, como si nadie se diera cuenta de que yo también estaba sufriendo. La herida de esa pelea no estaba en mi cuerpo, sino en mi mente. Una herida invisible que comenzó a crecer en silencio, cambiando la forma en que veía a mi familia, y al mundo. Con el paso de los meses, la pelea de aquella noche dejó de ser un episodio aislado para convertirse en el principio del fin. Mi casa, que alguna vez me pareció un refugio, se transformó en un lugar donde nunca sabía qué iba a pasar. Papá y mamá discutían por todo. Si faltaba dinero, si la comida no estaba lista, si uno llegaba tarde, cualquier cosa era una chispa que encendía un incendio. Yo los veía gritarse mientras me escondía detrás de la puerta de mi cuarto, con las manos tapándome los oídos. A veces las discusiones eran tan intensas que los vecinos golpeaban la pared, pidiendo silencio. Eso me daba aún más vergüenza. ¿Qué iban a pensar de nosotros? ¿Que yo venía de una familia rota? Lo más duro era ver cómo mi madre se apagaba poco a poco. Sus ojos siempre estaban rojos de llorar, aunque trataba de ocultarlo. Mi papá, en cambio, parecía cada vez más ausente, pasaba horas fuera de casa y cuando regresaba, traía consigo el olor a alcohol y un silencio que lo decía todo. Yo, que era solo un niño, empecé a convertirme en el mediador. Intentaba distraerlos, inventaba chistes, buscaba que se rieran conmigo. A veces funcionaba por unos minutos, pero al final siempre volvían a enfrentarse, como si nada pudiera detenerlos. Fue en esos días cuando entendí que ya no tenía un hogar, lo que teníamos era un campo de batalla en el que todos terminábamos heridos, aunque yo fuera el único que no se atrevía a hablar. Una noche de invierno, cuando tenía 11 años, ocurrió algo que quedó grabado en mi memoria como una cicatriz.
Yo estaba en la sala haciendo mi tarea cuando escuché la voz de mi padre elevándose desde la cocina. Mamá respondía entre sollozos. Al principio pensé que era otra de sus discusiones habituales, pero en cuestión de segundos la tensión escaló de una forma brutal. Papá golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron. Estoy cansado de tus reproches, de tus quejas, de tu maldita actitud. Gritó con un tono que heló mi sangre. Mamá trató de defenderse, pero su voz temblaba. ¿Y crees que yo no estoy cansada, de tus ausencias, de tus mentiras, de volver cada noche oliendo a alcohol? Lo que ocurrió después fue lo peor que había visto hasta entonces. Mi padre tomó un plato y lo lanzó contra la pared, a pocos metros de donde yo estaba. El sonido del vidrio rompiéndose me atravesó como un trueno. Mi madre gritó, yo me cubrí la cara con las manos, y sentí un miedo que jamás había experimentado. Por primera vez, pensé que uno de los dos no iba a salir con vida de esa pelea. Corrí hacia ellos, temblando, y grité con todas mis fuerzas, basta, paren, por favor. Ese instante fue extraño, ambos se quedaron en silencio, mirándome, como si de pronto recordaran que yo estaba ahí. Mi mamá comenzó a llorar aún más fuerte, y mi papá se fue de la casa dando un portazo que retumbó en mis oídos durante horas. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando en que ya no estaba seguro en mi propio hogar. Comprendí que la violencia no era algo que veía en la televisión, era lo que me estaba marcando para siempre, lo que me estaba robando mi infancia sin darme cuenta. Después de aquella pelea, algo dentro de mí cambió para siempre. Yo ya no era el mismo niño alegre que hacía reír a mis compañeros en la escuela ni el que disfrutaba de salir a jugar al parque. Me volví más callado, más desconfiado, como si llevara un secreto demasiado pesado para contar. En clase, la maestra me preguntaba seguido, ¿estás bien? ¿Por qué ya no participas como antes? Yo solo asentía con la cabeza y fingía una sonrisa. ¿Cómo podía explicarle que cada vez que alguien levantaba la voz yo me encogía de miedo? Que cada ruido fuerte me hacía recordar los gritos de mis padres, los platos rotos, el llanto de mamá. Mis amigos empezaron a alejarse porque ya no quería jugar con ellos. Yo prefería quedarme en una esquina, leyendo o dibujando, como si así pudiera escapar del ruido que habitaba en mi cabeza. En casa, las cosas tampoco mejoraban. Cuando papá estaba, el ambiente era tenso, como si todos camináramos sobre vidrio. Mamá se esforzaba por aparentar normalidad, pero sus ojos delataban que lloraba en silencio cada noche. Lo más doloroso era que nadie hablaba de lo que había pasado. Era como si todos hubiéramos firmado un pacto de silencio. Pero ese silencio era justamente lo que más me dolía, porque yo llevaba dentro un miedo que no sabía cómo soltar. A veces me miraba al espejo y me preguntaba, ¿será que algún día voy a poder ser feliz, o estoy condenado a vivir con este dolor para siempre? Los años pasaron, pero la herida que dejó aquella pelea seguía ahí, como una sombra que me acompañaba a todos lados. Ya no era un niño, estaba entrando en la adolescencia, y sin embargo, el miedo seguía dentro de mí como si hubiese ocurrido ayer. Mientras mis compañeros hablaban de fiestas, de deportes o de sus primeras experiencias en el amor, yo vivía atrapado en mis recuerdos. Tenía miedo de confiar en la gente, miedo de abrirme demasiado, porque en mi mente estaba grabado que el amor y la cercanía solo llevaban al dolor. En mi casa, las cosas no mejoraban. Mis padres se habían convertido en simples extraños que compartían un techo. Apenas se dirigían la palabra y, cuando lo hacían, era con reproches. Nunca más hubo un gesto de cariño entre ellos. Yo los observaba en silencio, y cada vez que veía la tristeza en el rostro de mi madre o el enojo permanente en mi padre, sentía que mi corazón se apretaba un poco más. Me prometí que yo no iba a ser como ellos. Que si alguna vez tenía una familia, no repetiría esa historia. Pero al mismo tiempo, me daba miedo intentarlo, porque ¿y si estaba destinado a repetir el mismo patrón? Fue en ese tiempo cuando comencé a escribir un diario. Cada noche, antes de dormir, vaciaba mi mente en esas páginas, mis miedos, mi enojo, mis lágrimas silenciosas. Era mi única manera de no ahogarme. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio, en el único lugar donde podía ser yo mismo sin miedo al juicio o al silencio de los demás. Con los años entendí que aquella pelea no había sido solo una discusión entre mis padres, había sido el inicio de una cadena de cicatrices emocionales que marcarían mi forma de ver el mundo y de relacionarme con él. Cuando llegué a los 20 años, pensé que ya había dejado atrás esa infancia llena de gritos y silencios.
Pero pronto descubrí que las heridas de la niñez no desaparecen solo porque crezcas, se esconden, y salen en los momentos menos esperados. En la universidad, empecé a tener problemas para relacionarme. Mis amigos decían que yo era demasiado reservado, que siempre parecía desconfiado, como si esperara que en cualquier momento alguien me lastimara. Tenían razón. Era incapaz de abrirme por completo. Si alguien levantaba la voz, aunque fuera en broma, mi cuerpo se tensaba y sentía el mismo miedo de cuando era niño escondido tras la pared. Lo más difícil fue cuando intenté tener mi primera relación amorosa. Al principio todo iba bien, pero con el tiempo me di cuenta de que no podía entregarme del todo. Cada vez que discutíamos por algo mínimo, mi mente me llevaba de regreso a aquella pelea en la cocina, al plato rompiéndose, al llanto de mamá. Terminaba alejándome, rompiendo el vínculo antes de que pudiera crecer, convencido de que era mejor huir que repetir la historia de mis padres. Fue entonces cuando comprendí algo doloroso: yo no solo había presenciado una pelea, había crecido dentro de un campo de batalla que me enseñó a ver el amor como un peligro, no como un refugio. Y ese aprendizaje, sin querer, estaba moldeando cada una de mis decisiones. Mirando hacia atrás, entendí que la pelea de mis padres no solo destruyó su relación, también dejó cicatrices en mí, cicatrices que aún no sabía cómo sanar. Llegó un punto en mi vida en el que me di cuenta de que no podía seguir huyendo de mi pasado. Tenía casi 30 años, y aunque había logrado estudiar, trabajar y mantener cierta estabilidad, en el fondo seguía siendo aquel niño asustado que se tapaba los oídos para no escuchar los gritos. Una noche, mientras revisaba mis viejos cuadernos de adolescencia, encontré una frase que había escrito a los 14 años: ojalá alguien me escuche algún día. Esa frase me golpeó con fuerza. Entendí que llevaba años cargando solo con un dolor que nunca compartí con nadie, porque siempre tuve miedo de ser juzgado o ignorado, como cuando mi madre me decía: son cosas de adultos. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Empecé terapia, y por primera vez en mucho tiempo, alguien me escuchó sin juzgarme, sin minimizar mi dolor. Pude contar lo que vi, lo que sentí, el miedo que me robó la infancia. Poco a poco aprendí que no era mi culpa, que yo no era responsable de lo que pasó entre mis padres. También empecé a hablar con mi madre, ya de adulto. Con lágrimas en los ojos, le confesé cuánto me había afectado ver aquellas peleas. Ella lloró conmigo y me pidió perdón, diciéndome que nunca imaginó el daño que me estaba causando al callar y al tratar de ocultarme lo que ocurría. Ese día entendí que sanar no era olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices sin dejar que definan mi vida. Hoy sé que mi infancia fue dura, que aquella pelea familiar me cambió para siempre. Pero también sé que no estoy condenado a repetir la historia de mis padres. Yo elijo construir un hogar diferente, uno donde el amor no se confunda con gritos ni miedo, sino con respeto y cuidado. Y aunque las heridas siguen ahí, ya no me controlan. Ahora, por fin, estoy aprendiendo a sanar.